En este vídeo haré un análisis de cómo reacciona el precio de Bitcoin cada vez que cierra por encima o por debajo de la media móvil simple de 50 sesiones en gráfico semanal. Bueno, como voy a estar haciendo toda esta semana, recordad que este viernes empieza el concurso de trading totalmente gratuito a través del cual vais a poder ganar simplemente por operar de forma anónima desde vuestra casa, sin ningún tipo de restricción ni de obligación, decenas de miles de euros en premios. Vais a poder ganar también mentorías conmigo, vais a poder ganar accesos a Trading Lab, vais a poder ganar viajes gratis por valor de $1000, cuentas de fondeo de $100.000. En definitiva, vais a poder ganar un montón de premios simplemente por hacer trading, sin ningún tipo de obligación. El concurso empieza el día 10 de julio, es decir, este viernes, y se va a extender hasta el día 31 de julio. Aquí lo tenéis para participar. Lo único que tenéis que hacer es clicar en el chat o en el bot de Telegram que encontraréis abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo y elegir uno de los dos exchanges, o Bluffin o Bitmart. Hay que elegir uno de los dos exchanges, os registráis, no requieren KYC, son prácticamente lo mismo, son muy similares. Yo utilizo los dos, como siempre, para diversificar. Y nada, elegís bando, os metéis en el grupo de Telegram si es que os apetece. No es obligatorio, pero bueno, la realidad es que para estar dentro de una comunidad, poder hablar, hay soporte, hay sorteos, hay de todo, pues os va a ir mejor estar en el grupo de Telegram. Y ya está, poca cosa más. Oye, yo es que ya me registré con tu enlace de Bluffin o con tu enlace de Bitmart o con lo que sea. Si estáis registrados, no pasa absolutamente nada. Vais al Telegram y en el Telegram simplemente comentáis que ya tenéis una cuenta, pegáis vuestro UID, que pone ahí las instrucciones, es un clic, encontrar el UID en vuestro exchange y ya está, muy sencillo. Esto lo voy a estar recordando durante toda esta semana, simplemente porque es algo que me hace mucha ilusión, un torneo de trading totalmente gratuito, sin ningún tipo de obligación a operar, ni a hacer nada, ni a tener más dinero, ni a tener menos, ni a operar unas cosas u otras, no. Vais a poder hacer lo que queráis y de forma totalmente anónima y gratuita, es decir, no perdéis absolutamente nada. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontraréis el link para acceder al bot de Telegram y a través de ese bot de Telegram poder acceder no solo al exchange, sino también al grupo de Telegram en el cual pues van a estar el resto de participantes. Os recomiendo que lo hagáis simplemente porque este tipo de iniciativas hay mucha gente que por pereza o por miedo o por pensar que no va a ganar nada no participa, y como menos gente participe, más opciones de poder ganar dinero tenéis los demás. Así que nada, habiendo dicho esto, vamos directamente al lío. Y es que tenemos un indicador, como tantos otros, pero en este caso es un indicador bastante común, bastante atractivo, como es la media móvil de 50 sesiones simple en gráfico semanal, que es bastante útil a la hora de detectar cambios de tendencia, movimientos alcistas, movimientos bajistas, de algún modo igual que podemos encontrar cuando hay cruces de oro, cruces de la muerte y este tipo de estructuras, ¿no? Son patrones que no funcionan siempre, ni funcionan siempre del mismo modo. Por eso tenemos aquí un analizador de métricas que nos va a indicar claramente cuáles son los porcentajes y qué es lo que podemos esperar, pero antes de ir a esa parte del vídeo, quiero tratar un poco por qué es tan importante la media móvil simple de 50 sesiones en gráfico semanal. Y es que es una media móvil que le da bastante espacio al precio, ya no solo por ser semanal y por ser de 50 sesiones, sino también por ser simple. Cuando una media móvil es simple, no pondera los precios más recientes o no pondera el volumen, y lo único que hace es sumar y dividir. Es decir, suma el cierre, normalmente se configura con el cierre de las últimas 50 semanas y lo divide entre 50. Y así va creando la media móvil. Y esto es interesante porque, como digo, le da un espacio muy atractivo al precio como para, primero, provocar cambios de estructura importantes. Es decir, normalmente, y lo veremos ahora, cuando se rompe esta media móvil es para provocar movimientos bajistas o alcistas importantes, pero segundo, no es ni muy agresiva ni muy alejada, con lo cual, en el momento en el cual se cruza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, aún hay espacio para poder darle continuación al movimiento. Y esto nos obliga a analizarla en dos direcciones. Primero, en lo que ocurre antes de que se forme esa ruptura, y segundo, lo que ocurre después. Por motivos evidentes y en el punto en el cual nos encontramos de mercado, es decir,
dicha media móvil ya la cruzamos de manera alcista, es decir, de abajo hacia arriba, la semana del 13 de marzo del año 2023. Aquí lo tenemos. Pues lo que voy a hacer es analizar y focalizar el vídeo en lo que ocurre cuando cruzamos esta media móvil de arriba hacia abajo. Simplemente porque es lo único que puede ocurrir ahora, ya que de abajo hacia arriba la cruzamos hace un par de años y ya vamos tirando casi a por los 3 años desde que se formó ese cruce, ¿no? Entonces, para tampoco irnos muy lejos, porque esto lo haremos a través de las métricas, podemos ver cómo recientemente lo que ha ocurrido con esta media móvil ha sido bastante interesante, ya que formamos una especie de contacto inicial previo a un desahogo alcista, ruptura, pullback y continuación. Fijaros cómo, evitando, por así decirlo, esta zona de aquí en la cual pues ocurrió lo que ocurrió y no sabemos lo que hubiera ocurrido si hubiéramos vivido un escenario totalmente distinto, con lo cual no voy a entrar a valorar esto, pero aquí vivimos prácticamente lo mismo. El precio contacta con la media móvil, desahogo alcista, ruptura, pullback y movimiento claramente para abajo. E incluso si nos vamos al anterior ciclo, el precio contacta con la media móvil, desahogo alcista, impulso, pullback que se queda a muy poquito. Fijaros que desde el máximo de este movimiento hasta la media móvil fue un 16%. Hoy es mucho. Bueno, no es tanto. Pero luego ya forma ese gran movimiento impulsivo. Y el punto aquí, lo interesante, ya no es solo ver el patrón, ya no es solo ver la estructura, sino que también es ver qué es lo que ocurre antes y qué es lo que ocurre después. Es decir, antes de formar la ruptura clara de la media móvil, el precio cae un 70%. Y lo que ocurre luego es una caída desde máximos a mínimos del 76%. Lo que ocurre antes es una caída del 67%. Y lo que ocurre luego desde máximos a mínimos es una caída del 70%. Lo que ocurre antes de formar la ruptura de la media móvil, aquí la tenemos, es una caída del 56%. Y lo que ocurre después de máximos a mínimos es una caída del 77%. Es decir, vemos como de promedio, más allá de formar el mismo tipo de movimiento, es decir, el precio está subiendo y de repente lo que hace es formar un movimiento bajista, el precio se levanta, cruza la media móvil, hace un pullback y cae. Pues en la primera fase, es decir, en lo que vendría siendo esto de aquí, la caída promedio es de más o menos el 60 y poco por ciento. Aquí tenemos un 69, un 66, un 56. Podríamos poner 65% aproximadamente, lo que sería este movimiento de aquí. Y lo que sería el movimiento final, es decir, la caída importante desde máximos hasta mínimos, antes de que se forme el movimiento inverso, es una caída del 75% aproximadamente, teniendo en cuenta que prácticamente todas las cifras son iguales. Perfecto. En este caso tenemos información, tenemos datos y podemos ir a lo que estamos viviendo ahora mismo. El precio, desde que formó la ruptura al alza de la media móvil, fijaros que más o menos, en vez de formar este patrón de caerse, levantarse, formar la ruptura, pullback y caer con fuerza, hizo lo contrario. Se levanta, cae, forma la ruptura, pullback y sube con fuerza. Es decir, es literalmente lo mismo, pero al revés, dentro de una estructura alcista. Bien, pues después de formar ese movimiento, el precio se ha apoyado en esta zona de aquí, ha vuelto a contactar con la media móvil dentro de esta estructura que vamos a dibujar así, ha vuelto a contactar con esta zona horizontal, es decir, fijaros, zona horizontal, caída en diagonal, zona horizontal. ¿Podríamos entrar dentro de una caída en diagonal previa a un movimiento alcista de nuevo? Sí, pero esto ya sería especular más. ¿El punto cuál es? Hemos intentado caer, hemos intentado romper esa zona. Y recordad, el patrón es movimiento. El precio está subiendo, caída, se levanta, caída fuerte, pullback y la caída más grande, esta de aquí. Es decir, antes de formar la ruptura, que es este movimiento de aquí, hay una caída y un pullback. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para entender
que el precio ahora mismo, después de tanto esta primera caída de aquí, como esta primera caída de aquí, como esta segunda caída de aquí, la media móvil se ha arrimado bastante al precio debido a los movimientos bajistas que hemos visto de tan seguido, ¿no? Cualquier estructura que no sea romper los máximos anteriores, el anterior nivel de máximos históricos, en este caso coincide con son los máximos, nos invita a pensar en que podemos estar formando esta zona de aquí, este pullback previo al movimiento bajista anterior. Es cierto que, porcentualmente hablando, desde los máximos hasta los mínimos, hemos caído tan solo un 32%. Bueno, no es demasiado, no nos vamos a engañar. Pero bueno, la realidad es que el patrón o el proceso de giro se forma en diferentes pasos, en diferentes puntos. Y es una primera fase que parece normal, impulsiva, una segunda fase que parece normal, correctiva, una tercera fase en la cual ya vemos que ocurre algo, y es que el precio no es capaz de continuar y que no solo rompe los mínimos anteriores, sino que también rompe esta media móvil. Y aquí ya hay un cambio de estructura, porque luego se forma el pullback y la continuación. Con lo cual, esto nos puede ayudar, nos puede servir para lo que estoy comentando, y es para poner en tela de juicio este movimiento impulsivo y para no cuestionarlo, sino que como mínimo exigirle. ¿Exigirle el qué? Oye, si queremos confiar en este movimiento, que me parece genial, independientemente de los niveles de resistencia horizontales, los diagonales, cualquier estructura, la sobrecompra, el RSI, no sé qué, no sé cuántos, perfecto, me parece bien todo. Independientemente de todo lo que hay, técnicamente hablando, se está formando un patrón en el trasfondo de todo esto que no nos mantiene en calma, porque no solo vemos niveles de resistencia, no solo vemos falta de fuerza, sino que tenemos que entender que a esto hay que exigirle una ruptura mayor, porque si no podemos entrar dentro de la tesitura de este patrón de aquí. Oye, ¿con diferentes porcentajes? Sí, evidentemente, con diferentes porcentajes. Ahora bien, técnicamente hablando, sería el mismo patrón. Y es importante exigirle, es importante entender este tipo de movimientos y este tipo de estructuras que se van formando y que no les echamos cuentas porque no lo vemos, no nos focalizamos en eso, pero es que el propio precio nos está alertando. Ojo, ni muchísimo menos apuesto por un movimiento de este tipo, ni espero, ni lo deseo, ni me gustaría, ni nada por el estilo. Simplemente, como son formas de análisis que yo aplico y que tengo en cuenta a la hora de tomar decisiones, os las traslado a vosotros para que tengáis más herramientas. Esto no es un claim a formar un movimiento bajista o algo por el estilo. Esto simplemente es un refuerzo más a exigirle mucho más a este movimiento, que ya no, nos lo puede dar sin ver esta estructura, pero que viendo esta estructura, aún con más razón. Entonces, el punto más importante aquí no es solo ver esto, es ver las consecuencias numéricas que puede tener este movimiento. Y para eso tenemos las siguientes métricas. Bueno, como ya sabéis, para los más despistados o para quien se haya saltado la intro, vais a tener el link del Telegram para poder registraros totalmente gratis, ya lo sabéis, a este concurso de trading. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo seguís los 3 pasos, que es solo registraros en uno de los 2 exchanges, o Bluefin o Bitmart, poner vuestro UID y entrar en el Telegram. Oye, no, yo no quiero entrar en el Telegram, pues no entres, yo te lo recomiendo para estar al día de todo, pero cada uno que decida. Entonces, dicho esto, primer comentario fijado y descripción del vídeo. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio de Bitcoin forma un cruce de arriba hacia abajo? Creo que es más que suficiente analizar ese dato respecto a la media móvil simple de 50 sesiones en gráfico semanal. Como veis, no tenemos muchos cruces. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí sí que la estructura se lió un poco debido a lo que vivimos en el año 2019 y tal, y 2020. Pero cruces reales como, oye, cruces o momentos de cruce, mejor dicho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Serían un poco los cruces. Claro, en este punto hay varios. ¿Cuenta como cruce el hacer un pullback, o sea, un impulso, un pullback, romperla un poquito y continuar? Sí, cuenta como cruce. ¿Es algo efectivo en realidad? No, el cruce claro fue en este punto de aquí, cuando provocó un cambio importante. Técnicamente hablando ya hemos visto los efectos. Numéricamente hablando, es bastante interesante. Fijaros que lo que vemos justamente después de que se formen estas rupturas es que al haber transcurrido un día,
la caída es del 1,84. Después de una semana es solo de 1,18. Después de un mes es de un 2,19. En los 3 meses ya es positivo el retorno. El promedio de cuando se forma un cruce de la media móvil simple, 50 sesiones en gráfico semanal, a los 3 meses el promedio es que es positiva la estructura. Oye, claro, es que en el año 2021 se formó la ruptura, una falsa ruptura, y pues vimos un 95,46% arriba. Bueno, sí, es lo que hay, pero entra dentro del promedio. No puedo hacer otra cosa. Tenemos que entender que igual que hay que alertar para una cosa, hay que alertar para otra. Y el promedio es el promedio. Aquí no entra la subjetividad o lo que me gustaría, lo que da. No, no. Esto es el promedio. Y fijaros, un año más tarde ya vemos que el rendimiento es claramente positivo. El rendimiento es claramente alcista. Entonces, ¿la estructura es positiva? No. No es un movimiento que sea positivo, no es un movimiento que sea alegre, no es un movimiento que en términos generales forme estructuras que nos apetece ver. Sin embargo, es verdad que muchas veces, independientemente de testear con contundencia y con claridad el nivel, rechazarlo, aceptarlo como soporte, como resistencia, se forman muchas falsas rupturas que cuentan como cierres, se forman movimientos horizontales que cuentan como, pues imaginaros que el precio ahora entra en un rango mucho más claro, en gráfico semanal, y la media móvil, ¿qué ocurrirá? Hará así. Pero a ojos de acción del precio que tendremos un movimiento horizontal. Y puede que la ruptura sea aquí y que un mes más tarde el precio haya caído y ya esté por encima. Entonces, ¿son movimientos que son positivos? No. No es un movimiento que sea positivo. Ahora bien, ¿es un movimiento que determine un fin de ciclo o que invite a pensar que lo que vamos a ver son estructuras claramente bajistas que provocarán pérdidas de 80 y 60 y 70% siempre? No. Hay momentos determinados, que ya hemos visto y hemos analizado, que provocan grandes caídas, pero ahí es donde entra en juego el tiempo. Claro, antes que hemos tratado que ocurre desde que el máximo hasta el mínimo. Bien, pero ¿qué ocurre desde que se forma esta ruptura? Vamos a calcular. Fijaros, aquí lo tenemos, 52 semanas. La caída en esta ruptura es del 37% a las 52 semanas, después del año. Pero en realidad la caída real desde el máximo hasta el mínimo, ¿cuál es? Desde aquí hasta aquí, es del 68%. Claro, aquí es donde entra el paso del tiempo. Si nosotros entendemos que obvio no es algo positivo ni algo que nos pueda gustar, una ruptura de arriba hacia abajo de la media móvil simple, pero nos damos cuenta de que independientemente de que el precio pueda hacer así, en un año, históricamente hablando de promedio, estamos un 146% arriba. No tiene por qué ser así en este momento, pero si calculamos un año y nos vamos un 146% arriba, para cuando se pueda dar la ruptura y haya pasado un año, es que igual estamos en 190.000 o 200.000 dólares el Bitcoin, independientemente del movimiento bajista que se haya formado. Y esto ya no es solo por el holding, esto también es por el DCA. Si sabemos que no es, insisto, un buen movimiento, algo positivo, si el precio, vamos a inventarnos una situación, momento en el cual el precio, pues, viene por aquí, toca, se levanta y de repente la rompe. ¡Pam! Y la rompe aquí. Perfecto. ¿Cuándo la rompe? Rompe la media móvil el 9 de febrero del 2026, por poner un ejemplo. Bien, calculamos un año. 52 semanas. Sabemos que históricamente en 52 semanas, es decir, para el 8 de febrero del año 2027, tenemos un 146% arriba de promedio. Oye, pues punto número uno, esto nos puede ayudar a entender que vender no es algo positivo, simplemente porque
Si a ti te dicen que en un año has doblado tu dinero, ¿por qué lo vas a dejar quieto? 146% arriba. Imaginaos Bitcoin en 300.000. Y segundo, no solo por eso, sino porque independientemente de que la caída igual se pega un tortazo del, yo qué sé, 60%, el entender esto nos puede servir para hacer DCA y para ir acompañando el precio, porque luego el movimiento recuperará con bastante fuerza. E igual en un año no estamos en 300.000, por poner esta cifra, pero igual el entender todo este entramado nos permite el hacer un DCA lo bastante atractivo como para que tiempo después, independientemente de que no estemos en 300.000, hayamos doblado nuestra posición en Bitcoin y estemos en una gran tendencia alcista ya. Y hayamos aprovechado el DCA para rebajar nuestro precio promedio. Pues este tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y este tipo de situaciones solo se pueden tener en cuenta en el momento en el cual analizas el trasfondo de ciertos datos, ciertas métricas y ciertos patrones. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás el enlace al bot de Telegram para participar en el concurso de trading totalmente gratuito y poder ganar dinero simplemente por hacer trading, por ganar mentorías conmigo, por entrar en Trading Lab, por hacer literalmente lo que te dé la gana, haciendo lo que haces siempre, que es operar. Y nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.